De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos. Estamos hoy aquí nuevamente para retomar el tema que encontramos en los escritos de la epístola a los hebreos. Y la vez pasada estuvimos cubriendo el capítulo 4, 5 y 6 y parte del 7. Hoy vamos a retomar con los conceptos que ya hemos visto, que básicamente el tema de Hebreos está reflejado básicamente en tres conceptos. Primeramente, en el tema del Hijo, que ya estudiamos el capítulo 2 de los Salmos 2, donde se refiere exclusivamente a David. Y sabemos el trasfondo histórico por la persecución que se había hecho a David, los enemigos que tenía David, y que el Eterno se dirige a los gentiles como en una forma de regaño. Y también vimos cómo Samuel escogió a David, lo infundió con el espíritu de santidad en 1 Samuel capítulo 16, y cómo el Eterno, cuando David iba a entregar su reinado a Salomón, el Eterno se refiere a Salomón como que Salomón sería su hijo y él sería padre para Salomón. Así que vemos esta relación de padre a hijo como una relación de pacto, únicamente una relación de pacto, una relación de obediencia, de compromiso con la obediencia a lo que el Eterno ha determinado para los reyes. En el Salmo 110.4 vimos también el Salmo 110, dijimos que es un salmo escrito por David, hecho por David, para David y con relación a David, acerca de David, y que el Salmo 110, el Eterno continúa con la misma protección a David. El término siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, significa la protección que el Eterno le iba a dar a David. Por eso se refiere el Salmo, le dijo el Señor a mi Señor. David está hablando y él habla en tercera persona, porque los salmos fueron compuestos para que fueran cantados en el templo por los cantores levitas. Así que en este salmo vemos que es Dios quien le da la providencia también a David, y se intuye también que el salmo comienza con la primera palabra, el nombre inefable del Eterno. El segundo Señor es simplemente un Adoní, que es un maestro o un amo. Y luego llegamos al Salmo 110.4, donde dice: tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Entonces aquí vimos que Dios considera a David como si estuviera en un servicio especial o en capacidad de siervo para sí mismo. Es decir, aquí el Eterno le está hablando a David y le dice que él juraría que él sería sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Así que esto se expresa mediante el término sacerdote que se aplica a David. Sin embargo, David no era un sacerdote a la manera del sacerdocio de Aarón, sino era un sacerdote de Dios, a la manera de Melquisedec, como está en Génesis 14:18. Como rey de Salem, como rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec y David gobernaron cada uno a su pueblo. O sea, de Melquisedec no se dice que era un sacerdote que ofrecía sacrificios. No. Ni se habla de que sacrificios perdonaban pecados. No. De Melquisedec se dice que era un rey de justicia, porque estaba sobre la ciudad de justicia que era Jerusalén. Lo mismo se dice de David. David no ofreció sacrificios para perdón de pecados, tampoco. Pero David era un sacerdote en su ministerio de ser un rey de Jerusalén como lo era Melquisedec. Entonces David y Melquisedec gobernaron cada uno a su pueblo de acuerdo con la voluntad de Dios, por así decirlo, en un rol de rey sacerdote, porque obviamente que sacerdote implica un ministerio, no necesariamente un sacerdote que ofrece sacrificios. Y hemos visto también que David en algún momento se vistió con el efod sacerdotal, en algún momento ofreció sacrificios de ascensión y de paz,
en algún momento bendijo al pueblo, que también eran funciones sacerdotales. Obviamente que no sumos sacerdotales, pero él lo hizo, así que él podía considerarse un sacerdote también en ese sentido. De los hijos de David también se dicen que eran ministros o sacerdotes. Ahora, también vimos que para siempre, la palabra para siempre, que dice en el Salmo 114, es un término hebreo que es leolam, que comúnmente traducido en inglés como para siempre, pero no es sinónimo de eterno. ¿Cómo le parece? Ese para siempre ahí no es sinónimo de eterno, porque David no iba a vivir eternamente, Melquisedec no iba a vivir eternamente, eran seres humanos. Entonces ese leolam, hay tres sufijos que determinan si es un para siempre, por un periodo de tiempo indefinido, o un periodo de tiempo definido, o es un para siempre eterno. Y en este caso se entiende que era para un periodo de tiempo mientras David viviera. Porque una vez muerto, pues la palabra para siempre no tendría ningún efecto. Entonces, eso es lo que significa el leolam en el caso de que David sería sacerdote en el orden de Melquisedec para siempre, mientras David viviera. Y mientras David vivió, cumplió con su rol de sacerdote como lo hizo Melquisedec, rey de justicia. Bueno, y obviamente que vimos un ejemplo en Éxodo 21:6 con el tema de los siervos. El siervo que quería permanecer con su amo se horadaba un hueco en la oreja, y ahí está la misma palabra leolam, pero es para un tiempo indefinido, supuestamente hasta el final del jubileo. En ese momento, si él no se quería terminar con su deber de siervo al final de la Shemitah. Entonces, la analogía entre Melquisedec y David se enfoca en el rol sacerdotal del rey. No implica que Melquisedec fuera un sacerdote eterno. Por lo tanto, como dije anteriormente, ese para siempre significa que David desempeñó ciertas funciones sacerdotales durante su vida. Se nos informa que, como dije anteriormente, él usó el efod sacerdotal, ofreció holocaustos y ofrendas de paz, y como era el derecho de todo israelita. Es decir, David ayudó a oficiar de alguna manera, pero no era sacerdote de acuerdo con el sacerdocio arónico. Él era, por así decirlo, un sacerdote en el sentido de una dispensación ajena a la Torá, como lo fue Melquisedec. Melquisedec no tuvo nada que ver con la Torá. Melquisedec no era del orden levítico. Entonces, y en la dedicación del templo, Salomón dirigió la ceremonia. Ofreció sacrificios y oraciones en nombre del pueblo. Eso lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 8. Bien. Ok, entonces, con base en esto, ya hemos entendido tres conceptos. Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso es para David. Salmo 110. Siéntate a mi destra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, eso es para David. Y el Salmo 110:4, entre David y Melquisedec, la relación entre ellos dos era solamente durante la vida de cada uno de ellos, obviamente. Ese para siempre, leolam. Así que no tiene ningún sentido escatológico, como se habla en Hebreos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el capítulo 7. Vamos a, obviamente, se refiere al sacerdocio de Melquisedec. También, cuando dijimos anteriormente que no tiene ningún sentido que el escritor de Hebreos haya hecho de Melquisedec un ser eterno, porque la Biblia no menciona que no tuvo padre ni tuvo madre. Eso no era una condición para hacer de un ser eterno, para hacer de Melquisedec un ser eterno. Muchas de las personas mencionadas en la Escritura no se les menciona quién fue su padre o quién fue su madre, y sin embargo ellos no fueron catalogados como eternos. Entonces, ese es otro error, que el escritor de Hebreos va más allá de lo que la Escritura dice, Así que si le quiere dar un carácter eterno a Melquisedec, pues entonces sería una cuarta parte, otra parte de la Trinidad. Ya no tendríamos 3, sino tendríamos 4, ¿sí? Pero
la Biblia no dice que es una persona eterna en ningún momento. Bueno, vamos a considerar entonces el versículo, capítulo 7, versículo 11, donde se nos dice: sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. La Escritura nos dice que la ley es vigente eternamente, la ley no cambia. Inclusive si usted refiere a los evangelios, ahí en los evangelios a Jesús se muestra que la ley no se cambiará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que pasen el cielo y la tierra. Y el cielo y la tierra no han pasado, entonces pues la ley sigue vigente. Entonces aquí Melquisedec está hablando de un cambio de sacerdocio a la muerte de Jesús. Eso no tiene sentido. Ahí no tiene sentido. Porque el mismo Jesús dijo que la ley no cambiaría hasta que pasaran el cielo y la tierra. Y ellos no han pasado. Bien. Ahora, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora, ¿quién dijo esto? ¿Quién insinuó que porque el sacerdocio levítico dejó de estar vigente desde la destrucción del templo, tenga que haber un cambio en la ley? ¿Cuál es el fundamento para este tipo de afirmación? No lo hay. No lo hay. Dice, además, la venida y la muerte de Jesús tampoco perfeccionó nada, porque el escritor de Hebreos dice que la ley no perfeccionó nada. Pues la muerte de Jesús tampoco perfeccionó nada. El ser humano siguió pecando. El ser humano necesita seguir arrepintiéndose de sus pecados, que es lo que la Biblia exige. Entonces, ¿cuál es el cambio? Entonces tenemos en el versículo 15, donde se vuelve a referir a el tema de tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Salmo 110:4. Ahí el escritor de Hebreos cita el Salmo 110:4, pero ya hemos desvirtuado el Salmo 110:4, que no tiene nada que ver con ningún tipo de sacerdocio eterno, porque la palabra eterno ahí no significa eternamente, y que Melquisedec no era un sacerdote, no era un sumo sacerdote, ni era un sacerdote que ofrecía sacrificios para el pecado, porque la Escritura no lo menciona. Entonces solo menciona que era rey de Jerusalén, lo mismo que David, que era rey de Jerusalén. En ese sentido, ambos son similares. Luego en el versículo 20 dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, y otra vez cita al Salmo 110:4, en el mismo capítulo 7, juró el Señor y no se arrepentirá. Bueno, la comparación de David con Melquisedec en cuanto eran reyes de Jerusalén y cumplieron el mismo oficio como reyes. El versículo 23 dice, capítulo 7, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Obvio, todos los sacerdotes como seres humanos tenían que morir, mas por cuanto permanece para siempre, obviamente que eso está equivocado, porque en ninguna parte de la Biblia se nos intuye que Melquisedec iba a vivir para siempre. No se nos intuye. Por lo tanto, versículo 26, capítulo 7, porque tal sumo sacerdote nos convenía, tanto inocente sin mancha, apartado de los pecados y muchos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Ahorita vamos a ver que el sacrificio de Jesús no cumplió con la ley mosaica. Entonces el sacrificio de Jesús no se puede aplicar a la ley mosaica,
porque el sacrificio de Jesús no cumplió con los requisitos de la ley mosaica. Ahorita vamos a mirar esa parte. Entonces, esto es del capítulo 7. En el capítulo 8, tenemos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra. Esto viene del Salmo 110. Y ya dijimos que a la diestra de Dios nadie se puede sentar porque Él es un espíritu. Él no tiene diestra. Entonces, lo que eso significa es que, y el entendimiento del Salmo, el mensaje del Salmo, es que Dios le estaba hablando a David. Y el hecho de decirle, siéntate a mi diestra, quiere decir que Dios le quería manifestar que David iba a tener la protección de Dios. Y efectivamente la tuvo, porque todos los enemigos de David fueron puestos bajo sus pies. Venció a todos los enemigos que había en esa época, que eran los cananeos, los filisteos, los amonitas. A todos los venció. Y eso lo dicen los salmos. Entonces, ahí vemos el cumplimiento de que el sentarse a la derecha quiere decir la providencia de Dios hacia David. Entonces, obviamente que eso está mal interpretado. Ahora, dice acá, en el capítulo 8, versículo 2, dice: ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cómo sabemos que hay un santuario en el cielo? ¿En dónde está dicho? Dice aquí, y luego cita, dice, de aquel que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, obvio. Pero en el versículo 5 dice, los cuales sirven lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Cómo se sabe que son figura y sombra de las cosas celestiales? Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, cuando él estaba en el monte, se le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bueno, pero Dios le mostró a Moisés, el modelo fue en el monte. No se lo mostró en el cielo, ni le dijo que era un modelo igual al que estaba en el cielo. Entonces no podemos asumir que el tabernáculo que se le mostró a Moisés en el monte tiene necesariamente que haber uno en el cielo. Muy bien. Bueno, y luego en el versículo del capítulo 8, versículo 8, el escritor de Hebreos en el capítulo 8, versículo 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí hay una mala interpretación, pésima interpretación de referirse a un nuevo pacto. Y a un nuevo pacto al cual nos lleva a Jeremías capítulo 31. Y tengan en cuenta que este pacto, y no es un pacto nuevo, esto no es un pacto nuevo, esto es una reformación del pacto que ya existía sobre las mismas leyes. Las leyes no cambian, la Torá es eterna. Y el Señor aquí está hablando de Él hace un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto no tiene nada que ver con los gentiles. Entonces el cristianismo ahí está leyendo correspondencia ajena. No es para ellos el mensaje. Pero dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, si va a poner leyes, entonces las leyes tienen que ser las mismas que están en la Torá, pero que las va a poner en el corazón. Bueno, pero hay leyes. Hay leyes. Entonces, cuando se insinúa en el tema de los escritos de Hebreos, que ya la ley no tiene efecto, porque Cristo es el fin de la ley, y cuando Él murió, la ley se cumplió y crucificó la Torá en la cruz,
Eso no tiene ningún sentido, en absoluto. Dice, y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Esto no ha sucedido. Esto no ha sucedido. Esto de que Él va a poner sus leyes en el corazón, eso no ha sucedido. Y dice aquí, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Dice acá, porque todos me conocerán. Entonces estamos hablando de una era, puede ser la era mesiánica, pero esa era mesiánica no ha llegado. Entonces, ¿a qué pacto se refiere aquí en el tema de Hebreos? No es entendible. Entonces, y luego Hebreos dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero. No, el pacto no ha cambiado. El pacto sinaítico es eterno. ¿No ve que lo dijo Jesús, lo dijo, que la ley no pasaría? Ni una tilde ni una jota serían cambiadas hasta que el cielo y la tierra pasaran. Y no han pasado, y Él ya murió, entonces no puede haber cambio de pacto. No puede haber. El pacto es eterno. Lo que cambia son las condiciones del pacto que serán puestas en el corazón de las personas. Y las personas, efectivamente, en la era mesiánica, las personas van a llegar a un momento donde todos van a tener un pleno conocimiento del Dios de Israel. Y ya nadie tiene que decirle a otro, venga, conoce al Dios de Israel, porque ya todos lo conocerán. Ese momento es para la era mesiánica. Entonces no se ha cumplido. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? Ok, y acerca del santuario celestial, en el Tanakh no se habla de ningún santuario celestial, sino que pertenece, este tema de santuario celestial, pertenece a la literatura del libro de Enoc, el libro apócrifo, el libro oculto, el libro espurio, que fue escrito por un personaje unos 200 y tantos años antes de la era común, y escribió fantasías acerca de la historia del mundo, de Melquisedec, de los hijos de los hombres, de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y todo eso lo cautivó y escribió. Entonces él escribe sobre Melquisedec, y ya lo mencioné la vez pasada. Este señor habla de un nacimiento virginal. ¿Cómo le parece que Melquisedec nació sin intervención de un padre? Eso lo dice Enoc, capítulo 23 del segundo libro de Enoc. Entonces, él no tuvo padre, Melquisedec no tuvo padre. ¿Será que esto tiene relación con el nacimiento virginal del capítulo 1 de Mateo? Póngase usted a pensar. Entonces, si una persona escribió sobre un nacimiento virginal prácticamente 300 años antes de Jesús, pues ya cuando Jesús nació, se pudo haber transferido ese concepto. Entonces tampoco el nacimiento de Jesús sería el primero. Bueno. Bien. Eso pertenece, el tema del santuario, a la literatura de Enoc y de Merkabah, en los cuales Enoc es un ser angélico en el cielo. Es presentado como un sacerdote sin haberlo sido en la tierra. Eso es lo que el libro de Enoc dice. Porque quien escribió el libro de Enoc no era el profeta Enoc. Repito, hay confusión acá. El que escribió el libro de Enoc vivió casi 4000 años después del profeta Enoc. Así que no tiene ningún fundamento para atribuírselo al profeta. También encontramos que él entra en el tabernáculo de luz en el cielo. Eso está en un libro que se llama el Sefer Hekalot, que es un libro judío que fue escrito después de la carta a los hebreos, imagínense, por lo cual entendemos que era un concepto místico del judaísmo de aquella época. O sea, estos escritos estaban por ahí, pero no eran escritos inspirados. Y muchas personas los tomaron, como los tomó el Nuevo Testamento en la carta a Judas, como los pudo haber tomado Mateo el capítulo 1 con el nacimiento virginal, como lo toma aquí en toda la carta a los hebreos, el escritor de Hebreos, como se menciona en Apocalipsis. Todos son temas místicos que están basados en escritos que circulaban por ahí, pero no se sabe quién los escribió. Eran escritos fantasiosos.
Bueno, muy bien. El pacto levítico requería que los sacrificios por el pecado, o sea, por las infracciones a la Torá, fueran continuos, porque la gente continuaba pecando. Y no había uno definitivo que los absolviera a todos de un momento para siempre. Por eso se hizo necesario otro pacto, el de un sacerdocio eterno, según el escritor. Este es el mensaje que el autor está tratando de dar. Bien. Y también tenemos que en el mismo capítulo 8 dice, pero estando ya Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros. Atribuirle a Cristo el sumo sacerdocio es algo sumamente exagerado. O sea, dentro de la Biblia hebrea no existe un sumo sacerdocio eterno. En la Biblia hebrea no se habla de que el Mesías y el sumo sacerdote van a ser lo mismo. Tampoco, como se habla aquí, vamos a ver ahorita un momento, que el sacrificio de Cristo fue el único y para siempre. Porque tengamos en cuenta que los sacrificios están suspendidos, no están eliminados. Porque si nos referimos al tema del libro de Ezequiel, del profeta, encontramos que hay 9 capítulos que hablan de un templo, y que va a haber un templo, y en el templo van a haber sacrificios, y en el templo van a haber sacrificios por el pecado. Entonces, ¿cómo usted va a conciliar lo que dijo el profeta Ezequiel con lo que está escribiendo el escritor de Hebreos? Si los sacrificios están suspendidos, no están eliminados. Y en Ezequiel capítulo 37, también el Eterno dice que Él erigirá su santuario en medio de su pueblo. ¿Y para qué hay un santuario? Para ir a hacer sacrificios, ofrecer sacrificios al Eterno. Entonces, los sacrificios van a volver. Bueno. Hay un entendimiento en el tema del Mesías como rey y sacerdote. Por ejemplo, Zacarías capítulo 6, versículo 12 y 13, habla del Mesías como rey y sacerdote. ¿Será que sí es verdad? Muchos cristianos lo tienen que sí. El pasaje dice, he aquí un hombre cuyo nombre es el retoño, que brotará de su lugar y edificará el templo del Señor. O sea que sí va a haber un templo. Eso lo dice Zacarías. Y si usted toma el retoño como el Mesías, pues tiene que construir el templo. Pero Jesús no construyó ningún templo, antes el templo fue destruido. Y no solo eso, si están esperando la segunda venida, cuando Él dijo que Él iba a venir dentro de esta generación, Él se refería a la generación a la cual Él estaba hablando. Pero han pasado 2000 años y no ha sucedido nada. Bien, refiriéndonos a esto del tema de Zacarías, y edificará el templo del Señor y llevará gloria, y se sentará y reinará en su trono, y el sacerdote estará en su trono, y consejo de paz habrá entre ellos, consejo de paz, o sea que el rey y el sacerdote estarán en comunicación. Entonces, algunos comentaristas identifican al hombre cuyo nombre es Shut como Zorobabel, otros como el Mesías. Este retoño se llama gobernante, no rey, y él debe edificar el templo del Señor. Además, el texto no habla de un solo individuo, sino de dos, el gobernante y el sumo sacerdote. Ambos individuos interactuarán armoniosamente el uno con el otro, y consejo de paz habrá entre ambos. Por lo tanto, no hay nada de cierto en la sugerencia de que el retoño combina el oficio de rey y de sumo sacerdote. No lo hay. Vamos a mirar este tema que si Jesús cumplió con la ley, con la Torá, entonces
obviamente Jesús dice que Él vino a cumplir. Eso lo tenemos en Mateo 5, 17 y 18. El cumplimiento completo solo podía ocurrir en el momento de la muerte de Jesús. Esa muerte es considerada la culminación de la ley, según Romanos 10, Gálatas 3, 24, Efesios 1, 7 y Hebreos 10. Donde dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es lo que están tomando del Salmo 110, pero eso tiene que ver es con David, no con Jesús. ¿Cuáles son los enemigos de Jesús? Y luego dice, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo sucedió eso que una sola ofrenda hizo perfecta a la gente que cree en Jesús? ¿Cómo la gente que cree en Jesús va a perfeccionar su condición humana de pecador? ¿Cómo la va a perfeccionar? ¿A través de qué? Si no hay un arrepentimiento sincero, la persona no se perfecciona. Y eso es lo que la Biblia hebrea exige, un arrepentimiento sincero. Todo lo que le ocurrió a Jesús antes de ese momento, antes de morir, tendría que haber estado bajo la ley. Sin embargo, su condición física no cumple con los requisitos de la Torá para un sacrificio. Primero, el sacrificio tenía que ser de un animalito, y de un animalito que tuviera ciertas condiciones. Tenía que ser menor de 1 año, ¿sí? Tenía que estar en perfecto estado de salud, ¿sí? Tenía que ser sacrificado en Jerusalén dentro del templo y tenía que ser hecho por los sacerdotes levíticos. Pues nada de eso se cumplió en el supuesto sacrificio de Jesús. Todo lo contrario sucedió. Entonces, ahí no se cumplió con la ley mosaica. Entonces, ¿cómo se puede decir que fue un sacrificio para perdón de pecados si no está dentro de los requisitos de la ley mosaica? Pregunto. Por lo tanto, la ley no se cumplió en Jesús. La evidencia muestra que no podía equipararse con el Cordero Pascual, porque el Cordero Pascual tenía que ser un animalito perfecto. Y tenía que ser sacrificado, o sea, la sangre tenía que ser llevada adentro del santuario. La sangre de Jesús no fue llevada a ningún santuario, ni siquiera fue en el templo, ni siquiera fue en Jerusalén, fue afuera de la ciudad. Entonces, ahora, que los israelitas no deben quebrar ningún hueso del Cordero Pascual, y también en Hebreos veremos que van a decir, cuando pasaron los romanos viendo a Jesús crucificado, que no le quebraron los huesos y que esto se cumplió una profecía. Pues no le quebraron los huesos porque ya estaba muerto. Los huesos se los quebraban si la persona que estaba en la cruz no había muerto. Y los huesos se los quebraban para que la persona muriera más rápido. Entonces, cuando pasaron los soldados y vieron que los ladrones supuestamente estaban todavía vivos, pues les quebraron las piernas. Pero a Jesús, como ya había muerto, no hubo necesidad de quebrárselas. Esa es la respuesta. No para que se cumpliera ninguna profecía. La ley es clara. Aquí hablando del sacrificio del Cordero Pascual. El sacrificio del Cordero Pascual sin defecto y dentro del año de su nacimiento solo está ordenado para el pueblo judío. Solo a ellos se les da el mandamiento adicional de no quebrantar los huesos del Cordero Pascual. A pesar de este hecho, el supuesto no quebrantamiento también, como dice Romanos, lo usan para atestiguar la profecía. Donde dice que el no quebrantamiento de los huesos de Jesús para cumplir el mandamiento es acreditado por el Nuevo Testamento a los soldados romanos. Pero obviamente que la respuesta es, como ya estaba muerto, pues no hubo necesario quebrarle las piernas. Bueno, entonces, no solamente incumbía únicamente al pueblo judío sacrificar el Cordero Pascual, sino que también se especificaba la ubicación geográfica para el derramamiento de la sangre sacrificial. El sacrificio pascual solo podía ofrecerse en el altar del templo.
El templo mismo estaba situado dentro de la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, el Nuevo Testamento ubica el lugar de la ejecución de Jesús fuera del templo y fuera de la ciudad de Jerusalén. Además, la fecha específica para el sacrificio pascual es la tarde del 14 de Nisán. Si la última cena fue un ceder, como dicen los cristianos que era un ceder y no era un ceder, entonces la cronología de los evangelios sinópticos fecharía la crucifixión en el 15 de Nisán. Bueno, ahora, también se refiere esto al tema de la sangre. Los cristianos, para el cristianismo, se apegaron a que tiene que haber un derramamiento de sangre, como lo dice Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Perdone, pero eso no es verdad. Porque sí hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y ya lo hemos visto, que el derramamiento de sangre era solamente para los pecados pequeños, los pecados por equivocación y por error. Pero los pecados grandes no había necesidad de sacrificar un animalito. Que esos pecados solamente se perdonaban a través del arrepentimiento. Bueno, entonces el sistema de expiación sacrificial de la ley mosaica fue dado exclusivamente al pueblo judío, como dije anteriormente. Ahora, hay limitaciones especiales establecidas en Levítico 17:11 sobre dónde se puede ofrecer la sangre derramada para expiación. Dice específicamente, la he dado sobre el altar. Bíblicamente la sangre del animal sacrificado es aceptable para Dios solo si se ofrece sobre el altar. Primero la del tabernáculo y obviamente después la del templo, cuando existió el templo. Según las escrituras hebreas, los únicos animales permitidos para fines de sacrificio son aquellos que tienen pezuñas partidas y rumean. El cadáver de un animal impuro profana el santuario. Solo por estos motivos los seres humanos están descalificados para propósito de ese sacrificio. Entonces, el ser humano no podía hacer un sacrificio. Entonces, Jesús no podía hacer un sacrificio, porque los seres humanos estaban descalificados para propósitos de sacrificio. Así que Jesús, como ser humano, no era apto para propósitos de sacrificio. Ok, en una ofrenda de expiación de sangre, el animal, que es una especie limpia e inmaculada, debe morir realmente como resultado de la pérdida de sangre. Por eso se llama un sacrificio expiatorio de sangre. Pero Jesús supuestamente no murió por la pérdida de sangre, sino por asfixia, porque el peso de su cuerpo lo asfixió. Bíblicamente, la muerte sacrificial solamente podía ocurrir a través del derramamiento de sangre exclusivamente. La muerte de Jesús por crucifixión no puede considerarse una muerte sacrificial. Su muerte pudo haber sido causada por asfixia o por el shock provocado por los traumáticos eventos físicos de sus últimas horas, antes y después de ser clavado en la cruz. Los evangelios indican que la sangre de Jesús no fue derramada en un grado tal que hiciera que la pérdida de sangre del cuerpo fuera la causa exclusiva de la muerte. La muerte únicamente por pérdida de sangre es la única causa bíblica aceptable para la muerte sacrificial de un animal. Jesús no murió dentro del recinto del templo a manos de unos sacerdotes arónicos o por derramamiento de sangre. La sangre de Jesús no fue rociada sobre el altar por el sumo sacerdote arónico. El sacrificio de animales ofrecidos como expiación de sangre debe ajustarse a las pautas bíblicas establecidas. Así que aquí vemos que bíblicamente no pudo ser un sacrificio. Bueno, vamos a continuar aquí con el tema y decimos que el Mesías, porque aquí están confundiendo también la parte mesiánica con el sumo sacerdote, y dice
que el Mesías estaría destinado a reemplazar al sacerdote levítico es un concepto no bíblico. El Mesías no está destinado a reemplazar ningún tipo de sacerdocio levítico, porque el Mesías es un gobernante. Esa es la razón del Mesías, gobernar. Es un concepto no bíblico e innecesario cuando se entienden correctamente los conceptos del sistema de sacrificios, de oración y de arrepentimiento. La Biblia no da ninguna indicación de que la posición de Melquisedec como sacerdote involucrara algún servicio que involucrara el perdón de los pecados. Tampoco. Entonces, ¿cómo usted va a unir el concepto de Jesús con Melquisedec y con el perdón de pecados? Eso es un concepto que no se puede conciliar sino en los escritos apócrifos, en la escritura no inspirada, en los escritos del libro de Enoc, en los escritos de los rollos del Mar Muerto, de los esenios, donde ahí ellos consideran a Melquisedec como el Hijo de Dios. Y para ellos Melquisedec perdonaba pecados, porque ellos tomaron del libro de Enoc lo que el libro de Enoc decía acerca de Melquisedec, lo asumieron los esenios. Y luego, cuando se escribió el libro de Hebreos, pues lo que los esenios enseñaban se transmitió al tema de Hebreos, de la epístola a los Hebreos. Así que no es un tema inspirado, como decimos, no es un tema inspirado y no se puede catalogar como un tema inspirado. Y aparte del tema del libro de Enoc, tenemos en la carta de Judas, versículos 14 y 15, se hace referencia a la predicación de Enoc, y se cita el capítulo 1, verso 9, donde dice en esa cita, en Judas 1:9, mira que él viene con una multitud de sus santos. Eso viene del libro de Enoc. Entonces pregúntese usted por qué hay escritos de un libro apócrifo dentro del Nuevo Testamento, si no son escritos que tengan ningún tipo de inspiración divina. Y por qué el concepto de lo que hemos estado hablando se filtró al tema de la epístola a los Hebreos, que ya hemos visto y hemos probado que no se sostiene, y obviamente hay mucho más pruebas, y a decir verdad, en la época de Enoc no se sabía que el libro de Enoc era un libro apócrifo. La gente pensaba que el libro de Enoc había sido escrito por el profeta Enoc. ¿Y cómo se vino a saber esto ahora? De que no es verdad. Porque Enoc en algún momento dice que él fue llevado, estuvo en el viaje en el centro de la tierra, y que él vio árboles y ríos. Y nosotros sabemos que realmente eso no puede ser posible. Entonces, obviamente, cuando este señor escribió el libro de Enoc, él no tenía conocimiento de la tecnología que hoy en día nos ha enseñado que el centro de la tierra tiene lava ardiente y no hay bosques ni ríos, como lo narra el libro de Enoc. Muy bien, estamos llegando ya casi que al final y solamente hay una parte en el capítulo, y quiero referirme ahí porque es importante también, en el capítulo donde cita el Salmo 40. Vamos a ir al capítulo 10, y ahí cita el capítulo 10, versículos 6 y 7, dice, refiriéndose el escritor de Hebreos supuestamente a Jesús, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, está poniendo como a Jesús a decir sacrificio y ofrenda no quisiste. Mas me preparaste cuerpo. Eso no está en la Biblia hebrea. Eso fue un añadido ahí. Eso fue un añadido. Porque si vamos a ir al Salmo 46, ahí nunca habla de preparar un cuerpo.
Y vamos a ir efectivamente a este salmo, así sea lo único que vayamos a mirar hoy. Salmo 40, versículos 6 al 8. Dice, aquí obviamente que está hablando, quien habla es David, y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Ah, eso es diferente. Ahí no dice que le preparó cuerpo. Eso dice, has abierto mis oídos. ¿Para qué le abrió Dios los oídos? O David dice, me has abierto los oídos. ¿Para qué? Para escuchar. ¿Escuchar qué? Lo que Dios quiere que David haga. ¿Cómo se comporta? Has abierto mis oídos. Dice, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, el hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, que dice que Dios no quiere sacrificio y ofrenda, sino quiere que escuchemos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ah, tiene que ver con la obediencia a la ley. Con la obediencia a la Torá. Es con eso con lo que tiene que ver. Y obviamente que el escritor de Hebreos lo pone como si fuera Jesús. Dice, entonces, he aquí que vengo. Eso no está en el Salmo, eso no dice. Entonces, como otras partes del Nuevo Testamento, aquí cambian los versículos de la Biblia hebrea, los cambian y los manipulan para querer decir solamente una o dos líneas, querer reforzar lo que ellos están tratando de enseñar. Los están cristianizando, cuando nada tiene que ver con Jesús. Así que esto es un peligro y esto es algo que hay que tener en cuenta, porque entonces, ¿qué es lo que se está estudiando? ¿O qué es lo que en el cristianismo se está leyendo? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la parte verídica? ¿Cuáles son los hechos que pueden ser comprobados? Muy pocos. Se puede comprobar de pronto la historicidad de Jesús, que existió, que fue un maestro que enseñó, como dicen los evangelios, Torá, vaya y venga. Pero lo demás no se puede comprobar. El hecho de que lo diga el Nuevo Testamento, no hay suficientes testigos, no hay bases de fundamento en la Biblia hebrea para apoyar esas creencias. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y eso es lo que, pues, nuestro propósito acá, desde este canal de Regreso a las Sendas Antiguas, es despertar en las personas una motivación para que estudien y miren. Y no se vean engañados. Porque realmente lo peor de todo de un ser humano es vivir engañado. Porque no tiene por qué vivir engañado. Usted puede buscar la verdad usted mismo a través del estudio y a través de la fe en lo que usted está mirando. Pero la fe se basa no en una parte emotiva. Yo creo. Usted cree, pero ¿cómo lo manifiesta? La fe tiene que tener un cierto nivel de conocimiento en lo que usted cree, para que no sea una fe ciega. Muy bien, yo los dejo por ahí, hasta ahí por hoy. Muchas gracias y continuaremos en la próxima sesión con el capítulo 11, de pronto hasta terminar este tema de Hebreos. Muchas gracias. De regreso a las sendas antiguas.